Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy. En el vídeo de hoy vamos a ver un método que a mí me gusta muchísimo para crear blancos y negros bastante fuerte. Vamos a ver cómo se hace y sobre todo pues para que veáis lo editable que puede llegar a ser. Fijaros, lo primero que voy a hacer de todo es duplicar esta capa de fondo. Para simplemente poneros el ejemplo, fijaros que aquí voy a crearme una capa de ajuste de blanco y negro simplemente para que veamos el ejemplo de cómo queda esta. De hecho me la voy a dejar por ahí, o sea, simplemente le voy a quitar la vista previa para que no nos estorbe, pero la voy a dejar por ahí para que luego podamos comparar el resultado con ella. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí lo que hacemos para crear este blanco y negro tan editable, como digo, es venirnos aquí a crear una capa de ajuste, pero en esta ocasión vamos a crear una capa de ajuste de mapa de degradado. Bien, aquí en el mapa de degradado, fijaros que de forma normal, digamos, de forma predefinida, suele poner perceptual, pero aquí vamos a pinchar en perceptual y vamos a poner clásico, porque clásico nos va a permitir, digamos, coger un poquito, o sea, tener un poquito más de margen a la hora de los blancos y los negros. Y aquí donde está el color, que esto podría haber sido de cualquier color, simplemente, o sea, de hecho, vamos a coger cualquiera de ellos, fijaros, por ejemplo, pues cualquier color que tenga dos colores, para que os hagáis una idea, simplemente lo único que tenéis que hacer, yo recomiendo que cojáis el básico y dentro del básico pues ya vais a tener blanco y negro, pero a lo que voy es que aquí, por ejemplo, pincháis en el negro, vais a pinchar aquí en el color del negro y aquí aseguraos que el negro está en el negro absoluto, ¿vale? Abajo a la izquierda, damos OK y en el blanco más de lo mismo, pinchamos aquí, pinchamos aquí en el blanco y aseguraos que el blanco queda en el blanco absoluto, pero si quisierais, por ejemplo, tener un poquito de dominante de color, algún tono, tanto en el negro como en el blanco, yo os recomiendo que lo toquéis aquí un poquito. De hecho, por eso es una de las cosas tan chulas que tiene este método, porque os va a poder, os da la oportunidad de añadir una ligerísima dominante de color dentro del blanco y negro. Por ejemplo, imaginamos que yo quiero darle, yo qué sé, pues un tonito un poco dorado, bueno, dorado por decir algo, pero fijaros, en el blanco, si yo le doy este pequeño puntito aquí de dominante, fijaros que el blanco, todo lo que sea blanco me va a quedar con este aspecto, ¿vale? Así que podríamos o bien dejarlo con el blanco puro o darle una ligerísima dominante a ese blanco. Yo de hecho le voy a dar esta, pero muy poquito, fijaros que es prácticamente nada y se la voy a colocar tal que hay. Así que el blanco mío tiene una ligerísima dominante de ese color. Vale, aquí lo dicho, le damos OK. Aquí, por ejemplo, acordaros que en clásico va a quedar de esta forma, en perceptual queda mucho más contrastado, cosa que no nos interesa, por eso recomiendo, bueno, y el lineal queda demasiado claro, ¿vale? Por eso siempre recomiendo para esto, al menos, utilizar el método clásico. Y ahora, ¿qué vamos a hacer para hacer que este blanco y negro sea más fantástico todavía? Que de hecho, aquí en este punto donde está ahora mismo, si ya comparamos este, por ejemplo, con este, que es el blanco y negro por defecto que trae Photoshop, fijaros qué gran diferencia de este, que es bastante soso, a este otro que tenemos aquí, que ya da un blanco y negro muchísimo, muchísimo mejor. Pero como digo, vamos a trabajarlo un poco más. Antes de ello, simplemente recordaros a todos que si os gusta todo este contenido y queréis conseguir un nivel muy alto en retoque digital con Photoshop, os recomiendo que le echéis un vistazo a los cursos que tenéis disponibles en la descripción del vídeo. Hay un enlace en la descripción del vídeo que os llevará a mis cursos. Mi recomendación para todos aquellos que quieran de verdad conseguir un nivel muy alto en retoque digital con Photoshop es el Master Pack. Así que, lo dicho, tenéis ahí el enlace disponible. Aprovechar, por supuesto, los descuentos y todos los que os apuntáis, por supuesto, nos iremos viendo porque hay correcciones de los cursos y demás cosas y demás actividades también. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reeditarlo, vamos a llevarlo un poco más al extremo. ¿Qué hacemos? Pinchamos aquí, aquí por ejemplo, en el negro o en el blanco. Esto ya tenemos que elegir. Se trata de el blanco y negro, por ejemplo, fijaros que tiene lógicamente zonas más blancas, como puede ser los brillos del pelo, aquí por ejemplo el fuego, y zonas más negras, como puede ser pues toda esta parte de sombra. Bien, si yo por ejemplo quisiera hacer este blanco y negro más fuerte, es tan sencillo con que reduzco el margen, fijaros, el margen que hay entre el blanco y el negro. ¿Qué hago?
¿Qué ocurre si hago esto? Pues estoy eliminando partes grises, con lo cual me interesa eliminar partes grises para hacer que este blanco y negro sea más fuerte, más potente, ¿vale? Fijaros, voy a apurar un poco más el blanco, voy a apurar un poco más el blanco. Perfecto, fijaros que ya está cogiendo pues este aspecto pues un poco más entre comillas contrastado, pero no es contrastado en realidad, porque no estamos contrastando, simplemente estamos reduciendo el margen entre los blancos y los negros. Y lo que voy a hacer ahora es apurar un poquito el negro. Fijaros que en cuanto toco un poquito el negro, aquí ya vuelve a coger mucha intensidad en la parte de la sombra. Y lo correcto aquí es buscar un equilibrio adecuado para que el negro no se empaste, o sea, quiero decir, para que siga teniendo información y para que el blanco no llegue a quemarse, ¿vale? Así que voy a apurar un puntito más el negro, perfecto, y ahora voy a apurar un puntito más el blanco. Apuramos un puntito más, apuramos un puntito más, hasta el punto justamente para que no se nos llegue a quemar, ¿vale? Esto es muy importante. Vale, por aquí, por ejemplo, yo creo que ya lo tengo. Voy a intentar apurar un poquito más el negro. Perfecto, fijaros que aquí casi estamos perdiendo información, pero todavía no perdemos información. Tenemos algo, ¿vale? Y el blanco le doy un puntito más. Vale, pues por aquí yo creo que puede estar perfectamente. Le damos OK, esto ya tranquilamente lo podemos cerrar. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a ver la diferencia, primeramente vamos a ver la diferencia entre un blanco y negro y otro. Fijaros, esto era el blanco y negro por defecto que trae Photoshop. Fijaros qué gran diferencia, que esto es pues como pasarlo todo a gris y ya está, comparándolo con esto que es lo que hemos creado nosotros. Pero si necesitáramos, por ejemplo, rescatar alguna parte, como puede ser esta zona, por ejemplo, pues a lo mejor de por aquí, etcétera, que queramos rescatar un poquito más de esa sombra, podemos hacerlo también, por ejemplo, pues a través de una capa de ajuste de curvas, ¿vale? O sea, si yo, por ejemplo, en la capa de ajuste de curvas cojo el tirador madre y lo subo un poquito, o bien simplemente pues doy un poquito más de luz, pues podríamos rescatar alguna parte en concreto, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, pues por aquí estaríamos rescatando esa zona, o bien estaríamos haciendo esto también para rescatarlo. Pero de otra forma en la que se podría rescatar sin comprometer tanto, digamos, la calidad de la foto en sí como tal, sería simplemente pues activando este otro blanco y negro, que fijaros que si yo lo pongo y lo quito, prácticamente no me influye en nada, pero yo siempre voy a poder hacerlo visible únicamente en la parte que a mí me interese, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este blanco y negro, fijaros, si yo lo subo, por ejemplo, arriba, evidentemente pues va a ocultar todo el efecto absolutamente en todo. ¿Qué tengo que hacer? Pues invertir la máscara de capa. Si yo invierto la máscara de capa ya es como si no existiera, pero lo que podría hacer es utilizarlo únicamente para digamos, salvar algunas partes. ¿Qué partes, por ejemplo? Pues voy a ponerlo, esta parte, por ejemplo, de por aquí, ¿vale? O sea, fijaros que he quitado la vista previa de ambas capas. Si yo pincho en esta máscara de capa y cojo un pincel, voy a coger un pincel más o menos de tamaño, voy a invertir esta máscara de capa y de esta forma voy a hacer visible únicamente pues esto aquí, ¿vale? Color blanco, por supuesto, el color blanco frontal, opacidad y flujo 100%, ¿vale? Y fijaros, aquí lo que estoy haciendo es pasando todo esto a blanco y negro, pero en realidad lo que quiero es quedarme con esta parte únicamente. Perfecto, ahora activo la vista previa de la capa de abajo, que es la que me interesa también que funcione, y aquí en esta parte pues hago exactamente lo mismo. Voy a eliminar, pero en esta ocasión como la máscara de capa es blanca, lo voy a hacer con el color frontal negro, ¿vale? Fijaros. Si yo paso por aquí, lo que estoy haciendo visible es la de arriba. Y como la de arriba era un blanco y negro más suave, me va a permitir rescatar las partes de sombras que habían quedado demasiado contrastadas. Pero, por supuesto, lo ideal es pasar con más cuidado, no como he pasado yo al 100%. Así que aquí el flujo, por ejemplo, yo me lo voy a poner al 1 y pasar con el flujo al 1 de esta forma, fijaros, poco a poco para ir creando un degradado. Y de esta manera, fijaros que he dado 3 pinceladas. De esta manera tenemos este efecto donde hemos conseguido rescatar pues toda esta parte. Vamos a ver, para que os hagáis una idea, la historia donde teníamos antes, por ejemplo, fijaros, antes teníamos esta oscuridad en esta parte y ahora tenemos ya esto donde hemos ganado pues más información en toda esta zona. Así que en todas aquellas partes que necesitéis rescatar información, ya sabéis que lo podemos hacer así. Y fijaros el blanco y negro, lógicamente, tan bestia y tan fuerte
que nos ha quedado. Oye, espero que os haya gustado muchísimo. Por supuesto, darle un super like, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y acordaros que todos aquellos que queráis conseguir un nivel muy alto en retoque digital con Photoshop, podéis acceder a los cursos a través del enlace de la descripción. Mi recomendación, como siempre, el Master Pack. Un besazo muy fuerte, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.